Todos tenían como tronco común el alemán y el húngaro, pero cada uno tenía variaciones propias y una inflexión característica de su gente. El rey se volvió. Sin duda eres uno de mis súbditos, dijo con una ligera sonrisa, pero, al mirar a Sita, se quedó inmóvil. Ella estaba de pie en medio de los rayos del sol que penetraban por la ventana, lo cual hacía resaltar sus rojos cabellos, brillantes como llamas, que contrastaban con la blancura de su piel y, como se sentía muy emocionada, sus ojos refulgían cual esmeraldas. Sita también se sorprendió al ver al rey, porque era muy diferente de lo que esperaba. Era mucho más apuesto y más joven de lo que parecía en los retratos, pero no fue solo su apariencia lo que la dejó atónita. Como ella era una joven muy intuitiva con respecto a las demás personas, podía sentir las vibraciones que emanaban de él y que lo hacían diferente, no porque fuera un rey, sino porque era distinto a cualquier persona que hubiera conocido hasta entonces. Tenía un magnetismo especial. Sita se quedó mirándolo fijamente sin proponérselo, y luego se dio cuenta de que el rey la miraba del mismo modo. Él se repuso primero y comentó: «No has contestado mi pregunta». Por unos segundos, Sita no pudo recordar qué le había preguntado, respondiendo después: «No soy de su país, Majestad, sino de Aldros. Pero has aprendido nuestro idioma. ¿No es muy diferente al nuestro?» «Estoy de acuerdo con que tienen muchas similitudes», repuso él, «pero lo hablas como si hubieras vivido en Waldstein toda tu vida, aunque ese no es un tiempo muy largo. Nunca he visitado el país de su Majestad, pero me gustaría hacerlo». «Espero que cuando vayas no te desilusiones». Sita se dijo que aquella era una extraña conversación. Las palabras acudían a sus labios, pero su pensamiento se concentraba en otra cosa. Después de haber visto al rey, no podía apartar los ojos de él, y como temió que la despidiera, pues deseaba que siguieran hablando, dijo rápidamente: «Su Majestad debe tomar el café antes que se enfríe, y espero que le gusten los panecillos. Están deliciosos». «Estoy seguro», contestó el rey, «y tal vez algo que nuestros países tienen en común es el gusto por la buena mesa y el buen vino. Entonces yo también espero que mi país no desilusione a su Majestad». Tomó la cafetera y sirvió el café en una taza grande, consciente de que el rey la observaba de un modo tal que la hizo sentirse cohibida. Estaba, sin embargo, muy emocionada por encontrarse en la presencia real. Había hablado con él, y aunque no volviera a hacerlo nunca más, tendría esos momentos para recordar. «¿Cómo te llamas?», preguntó de pronto el rey. Como estaba algo atolondrada por lo que estaba sucediendo, Sita dijo la verdad: «Sita». Al instante se preguntó desesperada si no habría sido indiscreta, pero recordó que, oficialmente, se referían a ella como la princesa Teresa, que era su primer nombre. Solo la familia y la gente de Aldros que vivía cerca del palacio la llamaban Sita, porque, para ellos, era un modo afectuoso de nombrarla. «Un bonito nombre», observó él, «para una persona muy bonita». Sita lo miró sorprendida. No podía creer que el rey Maximilian de Waldstein pudiera coquetear con la camarera de una posada, aunque luego se preguntó: ¿y por qué no? Era la clase de comentario que su padre hubiera hecho, en aquel tono jovial y afable, a cualquier mujer bonita que se tropezara en sus viajes cuando se suponía que estaba de incógnito. El rey se acercó a la mesa. «Siempre creí», dijo, «que los cabellos rojos solo se veían en las damas de Hungría». Sita sonrió. «Mi abuela era húngara, Majestad». «Eso lo explica», observó el rey, satisfecho de haber tenido razón. «Y supongo que también tendría los ojos verdes». Sita volvió a sonreír, pero no contestó, y el rey le preguntó: «¿Te gusta trabajar aquí?» «No he estado aquí mucho tiempo». «Hubiera pensado que, con tu apariencia», empezó a decir el rey. Se detuvo y, haciendo un esfuerzo, tomó la taza de café que Sita le había servido y la probó, pero, mientras la tomaba, sus ojos permanecieron fijos en el rostro de la joven. Sita se quedó inmóvil, pensando que la manera correcta de comportarse sería retirarse enseguida, pero deseaba quedarse allí desesperadamente. «¿Cuántos años tienes?», volvió a preguntar el rey. «Casi 18, Majestad». «¿Y esta es la primera vez que sales a trabajar?» «Su Majestad es muy gentil al interesarse por mí». El rey asentó la taza de café.
Estoy interesado, dijo, porque aprecio la belleza, y me parece que la tuya es un desperdicio para un lugar como este, cuando tú... De nuevo, el rey se detuvo. ¿Cuando yo qué, Su Majestad? Preguntó Sita. Cuando podrías hacer muchas otras cosas, o tal vez eso te malograría, lo cual sería una lástima. ¿Y qué otras cosas piensa Su Majestad que yo podría hacer? Esta era una conversación fascinante, pensó Sita con alborozo, con un rey que no tenía la menor idea de quién era ella. Era casi como cuando discutía con su padre, cuando buscaban palabras para confundir y desconcertar al otro en un entretenido juego. ¿Sabes bailar?, preguntó el rey. Por supuesto. Puedo bailar como una gitana o, si Su Majestad lo prefiere, las danzas típicas de Aldros, que, según imagino, deben ser muy parecidas a las danzas de su país. Hablaba en tono de broma, como lo hubiera hecho con su padre, y el rey le lanzó una mirada penetrante al decirle: «Me tienes desconcertado. Hablas en un tono educado y tu gramática y la forma como empleas las palabras demuestran que posees un dominio de mi idioma que no esperaba encontrar en una». Hizo una pausa, como buscando la expresión correcta y, antes que pudiera continuar, Sita agregó: «en una aldeana». El rey rió. «Tú no pareces una aldeana. Y ahora, háblame en tu propio idioma». «¿Y qué quiere Su Majestad que le diga?», preguntó Sita en el idioma de Aldros. «No importa, sigue hablando hasta que pueda decidir algo». Sita rió, y como pensó que al rey le intrigaría aún más, dijo en perfecto francés parisiense: «Tal vez si vamos a entrar en un concurso de idiomas, podría tener el privilegio de escuchar a Su Majestad hablar en el idioma de la capital más alegre del mundo». El rey se la quedó mirando sin disimular su asombro. Después preguntó con aspereza: «¿Qué broma es esta? ¿Quién eres? ¿Una actriz? ¿Y quién te ha enviado a hablar conmigo?». Era una reacción que Sita no había esperado, y añadió rápidamente: «Nada de eso, Su Majestad. Es que tengo mucha facilidad para los idiomas, y me he tomado el trabajo de aprenderlos». «¿Es cierto eso? Se lo juro». Lo miró suplicante, temerosa de enfadarlo, de estropear aquellos momentos que habían sido deliciosos hasta que él empezó a sospechar de ella. Sus ojos verdes se cruzaron con los ojos verdes de él, y le fue imposible apartar la vista o recordar de qué estaban hablando. El rey pareció acordarse de pronto de que estaba pasando el tiempo. «Quiero verte otra vez, Sita», señaló, «a fin de continuar esta conversación. Antes que me marche de Aldros, te enviaré un mensaje haciéndote saber dónde podremos encontrarnos». Hizo una pausa antes de añadir: «Podré venir aquí o arreglar que vayas a verme. ¿Estás dispuesta a hacerlo?». Sita se le quedó mirando sin saber qué contestar, y como no podía poner en orden sus pensamientos, replicó titubeante: «Tal vez no sea posible». «Nada es imposible», repuso el rey en tono firme. «Y aunque tendremos que ser muy discretos, estoy completamente decidido, no solo a que volvamos a encontrarnos, sino a que me expliques 3 misterios». «¿Y cuáles son?». «El color de tus cabellos, la expresión de tus ojos y tu aptitud para los idiomas», contestó él en tono juguetón, pero Sita sabía que hablaba en serio. En aquel momento escucharon ruidos de pasos y el ayuda de cámara del rey entró apresuradamente en la habitación. «No entiendo quién me mandó llamar, Su Majestad», dijo. «Los carruajes partieron ya, y si se olvidó algo, ya no hay nada que hacer ahora». El rey no contestó. Estaba tomando de la cama la chaqueta de su uniforme, y el ayuda de cámara se apresuró a ayudarle. «Me pidieron que le dijera a Su Majestad», dijo el ayuda de cámara, «que el carruaje donde viaje el gran duque está a la vista». «En ese caso debo apresurarme», repuso el rey. Como si estas palabras despertaran a Sita del ensueño en que estaba sumida, tomó la taza que había dejado el rey, la colocó en la bandeja y, sin pronunciar palabra, se dispuso a marcharse. Cuando ella llegó a la puerta, el rey la miró y le ordenó con tono autoritario: «No te olvides de lo que te dije, Sita». «No lo olvidaré, Su Majestad». Sita hizo una reverencia, sin imaginar cuán gráciles eran sus movimientos. Después, sin volverse para mirarlo, pero segura de que él la estaba observando, salió de la habitación. Cuando cerró la puerta, se dio cuenta de que el corazón le latía apresuradamente, y se sintió como si hubiera nadado en un mar de olas encrespadas.
La excitante y peligrosa experiencia la llenaba de gozo, aunque había quedado exhausta por la emoción. De regreso a casa, Sita, al recordar lo sucedido, apenas podía creer que todo no hubiera sido producto de su imaginación. Había visto al rey, había hablado con él y, lo que era más increíble, él quería verla de nuevo. Era una reacción que no esperaba, pero ahora sabía que él debía olvidarla por el bien de Sophie. Sin embargo, a pesar de lo que ella pudiera inspirarle al rey, sabía que ello no interferiría con sus intenciones de cortejar a Sophie y de contraer matrimonio con ella. Ella, para él, pertenecía a la misma categoría que la Belle y las demás damas del alegre mundo que él frecuentaba en París o en la mansión adyacente al Palacio de Waldstein. Supongo que todos los hombres son iguales, pensó. Ven una cara bonita y se toman ciertas familiaridades que una princesa no debe permitir. Al mismo tiempo, pensó que era mucho más fácil hablar con el rey, asumiendo el papel de una bella camarera que en una cena formal. Abundarían los cortesanos a la izquierda y a la derecha de su majestad, pensó Sita, y su madre la observaría con ojos de halcón desde la cabecera de la mesa. Pero tuvo la extraña sensación de que podría hablar con el rey en cualquier circunstancia. No eran las palabras las que importaban, sino las cosas que callaban y las vibraciones que los unían. Eso fue lo que yo sentí por él, meditó mientras cabalgaba hacia el palacio. Me pregunto si él habrá sentido lo mismo. Él había mirado directamente a los ojos y ella no pudo desviar la mirada, sintiendo como si él le transmitiera un secreto pensamiento al que ella no había podido evitar responderle. Es fascinante, como yo me lo imaginaba, dijo con voz alta. Pegaso paró las orejas al escuchar su voz, y ella se inclinó hacia adelante para acariciarlo en el cuello, mientras le decía, sí, él es un hombre muy interesante y caprichoso al mismo tiempo, y por supuesto, se siente atraído por una cara bonita, donde quiera que la encuentre. Recordó todas las historias que había escuchado acerca del rey y que lo relacionaban, no solo con la Belle, sino con famosas bellezas de la sociedad de París, con las damas del mundo alegre que Madame Gautier le describió, así como con las artistas de que había hablado el profesor, con un calor en la voz que hizo comprender a Sita que todavía no estaba tan viejo para no sentirse él mismo atraído por ellas. Al rey le tiene sin cuidado, pensó Sita, que se trate de actrices de teatros, de variedades o de una camarera de la posada Golden Cross. Se preguntó qué sentiría el rey después que le enviara una nota, como le aseguró que haría, y recibiera de labios de Gretel la respuesta de que Sita no se encontraba allí. Se lo tenía bien merecido si se quedaba esperándola en la posada o en el sitio que él determinara, aunque eso no sería correcto, reflexionó Sita después de un momento. Tendría que confiar en Gretel y pedirle que abriera cualquier sobre dirigido a ella. Cuando Sita llegó al palacio y subió por una escalera lateral hasta el salón de clases, se decía que, si antes se sentía frustrada porque no le permitían ver al rey cuando él estuviera de visita, ahora se sentía 1000 veces peor. Solo le quedaba pensar en él. El rey estaría en el gran salón soportando un almuerzo interminable, escuchando los mismos discursos que le habían dirigido cientos de veces. Pero si ella estuviera allí, podría al menos observarlo. Tal vez sus ojos se encontraran ocasionalmente, y quizá ambos sabrían lo que el otro estaba pensando. De pronto, Sita se estremeció. Debo estar loca, pensó, para imaginar que él pueda reparar en mí, pues si me hubiera presentado como soy en realidad, no me hubiera dirigido una segunda mirada. Lo único que le interesó de mi persona fue que no le pareciera la hija de un posadero y que pudiera hablar 3 idiomas. Después recordó lo que él había dicho acerca de sus cabellos, y la asaltó la idea de que, si él veía el retrato de su abuela en el salón del trono, podía sospechar quién era ella. Pero no existía ese peligro, porque el programa no incluía la visita al salón, único lugar en el palacio donde existía un buen retrato de su abuela. Esto se está convirtiendo en una historia detectivesca, pensó Sita, donde el villano va dejando pistas y es atrapado, tarde o temprano. Un estremecimiento recorrió su cuerpo al pensar que su madre podía descubrir lo que había hecho, pues estaba segura de que el castigo iría de acuerdo con el crimen. Durante el resto de la tarde permaneció recostada en la cama, tratando de leer un libro.
pero sus pensamientos volvían hacia el rey, preguntándose si esa noche, o quizá mañana, le enviaría un mensaje a la posada pidiéndole que se reuniera con él. Durante un momento se dejó llevar por la fantasía, imaginando qué sucedería si accediera a sus deseos, pero comprendió que ello sería no solo complicado, sino peligroso, y que de ahora en adelante tendría que comportarse sin dobleces y dejar que el rey se concentrara en Sophie. Cuando ellos estuvieron comprometidos, tendría que hacerle jurar que no revelaría a nadie que había conocido a su cuñada en aquellas inverosímiles circunstancias. Estoy segura de que, como todo un caballero, no me delatará, se consoló Sita, y trató de concentrarse en el libro. Esa noche se celebraría el baile en la corte, y el rey no podía pensar siquiera en tener la oportunidad de volver a verla, ya fuera en la posada o en algún otro sitio, pues se vería obligado a bailar en el salón lleno de flores, por lo menos hasta la 1 de la mañana. El gran chambelán le había informado a Sita que esa era la hora en que su madre había dispuesto que terminaran todas las fiestas. Después se tocaría el himno nacional y los invitados no podían hacer otra cosa que regresar a sus hogares. Sita comió con desgano en su habitación una cena desabrida. La baronesa Mexad, quien servía incondicionalmente a su madre, la visitó brevemente en 2 ocasiones durante el día para ver si se encontraba bien. Cuando Sita le aseguró que así era, la noble dama se había apresurado a regresar a las festividades que se celebraban abajo. La visitó una vez más antes de la cena. Entró en la habitación luciendo su mejor vestido de noche, con una pequeña tiara en los cabellos grises y una desacostumbrada expresión de alborozo en el rostro. «¿Qué está sucediendo?», preguntó Sita. «Oh, todo es tan emocionante», replicó la baronesa. «Su Majestad es el hombre más bien parecido que he visto en mi vida». «¿Y qué piensa Sophie de él?». La baronesa titubeó unos instantes antes de responder. «Creo que Su Alteza Real se siente un poco tímida». Se sentó junto a él a la hora del almuerzo, pero no parecían tener mucho de qué hablar, y Su Majestad parecía preocupado. ¿En qué sentido? A la baronesa le costó trabajo contestar. La verdad es que Su Majestad no parecía estar haciendo su mejor esfuerzo. Mi madre siempre decía que, a pesar de la compañía en que uno se encontrara, la baronesa se enfrascó en una de sus interminables historias acerca de su juventud, pero Sita no la escuchaba. Se decía que, si ella hubiera estado a la mesa durante el almuerzo, hubiera encontrado muchas cosas de qué hablar con el rey, y la más importante hubiera sido su actitud hacia Alemania. Después, le habría hablado de sus caballos, comparándolos con los que había en Aldros. Pero la baronesa no deseaba permanecer allí con ella, ya que podía estar participando de las festividades abajo, y después de recomendarle a Sita que se acostara temprano, salió de la habitación. «No tengo otra alternativa que permanecer aquí», pensó Sita con amargura. Dejando sin probar la mayoría de los platillos que le trajeron para cenar, se paseó con aire altivo por la habitación y se preguntó qué pasaría si bajara a atisbar a los invitados a través de la ventana del salón de baile. Su madre se pondría furiosa. Después acarició la idea de ponerse su mejor vestido, aquel vestido verde que hacía juego con sus ojos, y entrar en el salón de baile manifestando que, después de todo, había decidido asistir a la reunión. Se imaginó la consternación que causaría su presencia, la indignación de su madre, el odio reflejado en los ojos de Sophie. «Hasta papá me miraría disgustado», pensó, y decidió que no sería correcto hacerlo. Si, por su causa, el rey no le proponía matrimonio a Sophie, le reprocharían toda la vida haberle estropeado a su hermana esa oportunidad. Finalmente, Sita arrojó la novela que estaba leyendo, porque le pareció muy aburrida y, apagando las luces, se metió en la cama. En la distancia se escuchaba el sonido de la música, y como no podía dejar de percibirlo, se imaginó que estaba bailando un vals con el rey. Cuando él la sostenía entre sus brazos, ambos vibraban al unísono, como si la música surgiera no solo de los violines, sino de sus corazones. Era imposible dormir y, después de un rato, Sita descorrió las cortinas de su habitación. Mirando hacia las estrellas, se preguntó qué le tendría destinado el futuro. Sabía que, debido a la posición que tenía en la vida, acabaría, por mucho que se rebelara, aceptando un matrimonio ventajoso para su país, con alguna significación política. Desde niña se le había inculcado que el hecho de pertenecer a la familia real acarreaba grandes responsabilidades.
Ahora comprendía que lo que su madre había estado tratando de decirle era que, como princesa real, el único servicio que podía prestar a su país era contraer un matrimonio ventajoso para Aldros. Por consiguiente, cuando había soñado con el amor, nunca se imaginó como una princesa, sino como una joven común y corriente, lo cual no podía hacer en la vida real. El hombre de sus sueños no tenía rostro y no pertenecía a la realeza. Sita inventaba historias en las que el hombre que amaba era húngaro, un magnífico jinete, con quien bailaba alocadamente al compás de la música gitana, o galopaba por las estepas, lado a lado, hacia un horizonte interminable. Otras veces se imaginaba que se había enamorado de un inglés que poseía magníficos caballos. Juntos los veían ganar el derby o la Copa de Oro en Ascot y ella caminaría junto a él, llevando al caballo de las riendas. Sus padres le habían hablado sobre las carreras de caballos en Inglaterra, contándole que los escenarios y su organización eran superiores a los de ningún otro país en el mundo. También se imaginaba que vivirían en una imponente mansión, propiedad de su esposo, y que llevarían una vida tranquila entrenando sus caballos, sin ocuparse apenas de los asuntos políticos del país. Esta era la vida que su madre había vivido como un oscuro miembro de la familia de la reina Victoria, hasta que se decidió su matrimonio con el gran duque de Aldros. «Cuéntame más acerca de tu niñez», suplicaba Sita. Cuando era joven, la gran duquesa les hablaba a sus dos hijas de una forma humana y reveladora. Pero cuando la belleza de Sita empezó a aflorar, hizo a un lado a esta y guardó sus reminiscencias confidenciales para su hija favorita. Una nacionalidad que nunca figuraba en los sueños de Sita era la francesa, aunque había quedado fascinada por las descripciones de la belleza de París y su vida extravagante y alegre. Madame Gautier le había contado que casi todos los franceses efectuaban un matrimonio de conveniencia. Estas uniones eran ventajosas para la familia y la dote de una esposa que era de gran importancia. Pero también los hombres casados generalmente tenían una amante que mantenían separada de su vida familiar. No podía negarse, desde luego, que aquellas mujeres contribuían en igual medida a la felicidad de un hombre. Aborrecería esa situación, pensó Sita. Sería humillante para Sophie saber que el rey, como otros tantos franceses, tenía una esposa en público y una amante en privado. O tal vez Sophie, como es bastante tonta, no se entere nunca, pensó Sita tratando de consolarse. Sin embargo, le disgustaba la idea que un rey o cualquier otro hombre llevara una doble vida. Pensó en sus progenitores y, aunque tal vez no era correcto, sus simpatías estaban con su padre. Mamá es tan fría, y a papá le gustan las mujeres alegres, cariñosas y extrovertidas, reflexionó. Trató de imaginarse, sin conseguirlo, a su padre besando apasionadamente a su madre. La gran duquesa no se apasionaba con nada, excepto cuando estaba furiosa y, aun entonces, como era inglesa, tenía un completo control sobre sus sentimientos. Su madre no era como los habitantes de Aldros, que, cuando estaban furiosos, gritaban y se arrojaban cosas, aunque un momento después extendían los brazos y, con lágrimas de contrición, se daban un beso apasionado para borrar la infelicidad que pudieran haber causado. Estoy segura de que la vida es más fácil así, pensó Sita, y recordó que de niña la habían castigado por demostrar mal genio, o por decir lo que pensaba. La realeza no demuestra sus emociones, le había sermoneado la gran duquesa una y otra vez. La realeza no llora en público, sino que esconde sus sentimientos detrás de una máscara. ¿Por qué? ¿Por qué?, preguntaba siempre Sita, hasta que la castigaban por discutir con su madre o con su institutriz, quien le hacía las mismas recomendaciones. Una vez dio una patada en el suelo y gritó: «Odio ser una princesa real. Me escaparé y me iré a vivir con los gitanos y nunca más me volverán a ver».